Amados hermanos, sean todos bendecidos en el nombre de Jesucristo el Señor. Damos la bienvenida a los amigos que se unen para compartir la palabra del Señor. Amén. Les invito a Hebreos, la carta del apóstol a los Hebreos, hermanos. Hebreos en el capítulo 10. Hebreos en el capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos, hermanos, algunos versículos, no son tantos, pero quisiera que tuviéramos un contexto para que luego podamos desarrollarlo teniendo más o menos el mismo entendimiento ustedes y yo. Vamos a leer con cuidado algunos versículos a partir del número 1, en el nombre del Señor. Dice, porque la ley, estamos hablando del primer pacto, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si a usted le parece, yo le doy absoluta, muy alta importancia a este versículo. Si usted me permite, lo leemos juntos una vez más. Entendiendo que usted va a prestar atención a esto. Dice, porque la ley dada a Moisés, ¿no? Confirmación del primer pacto. Porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, claro. De otra manera cesarían de ofrecerse. Pues, dice, los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, está hablando del primer pacto, cuando se mataba animales, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque, verso 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual va a hablar de la venida, la entrada del bendito Hijo de Dios para cumplir el propósito del Padre, como el Cordero aquel del cual anunciaba Juan. He ahí el Cordero de Dios que quita, y ahí está la promesa, ¿ves? Que quita el pecado del mundo. Verso 5, por lo cual, hablando de Cristo, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Primer pacto. Verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, aleluya, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, dice el verso 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si usted quiere, puede ir por favor al mismo capítulo 10 donde estamos, en el verso 1. Y va a decir en la mitad del texto, tercera línea, dice, nunca puede, está hablando de la ley, nunca puede, dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Versículo 11 dice, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
uno de los grandes problemas, uno de los grandes defectos del primer pacto, ¿no? Que la sangre de los animales no podía quitar, no podía limpiar los pecados del alma de los hombres, no podía. Solo lavaba, solo limpiaba el cuerpo para presentarse ante el Señor. Versículo 12, mire qué tremenda noticia, amigos y hermanos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, mire, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¡Aleluya! Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amén. Amén al Señor. Gracias. Damos muchas gracias al Señor. Bendito es el Señor. Este capítulo es, hermanos, de una riqueza, como ustedes lo notan, claro, de una riqueza revelacional tan alta, tan hermoso, ¿no? Me parece a mí que podríamos irnos deteniendo en cada uno de los versículos, porque hay una verdad que va siendo revelada, pero que contiene tanta cosa que uno quisiera no salirse de allí. Nosotros necesitamos, por razones de tiempo y con un sentido de compartir una verdad central, ¿no? En esta exposición necesitamos centrarnos en 2 o 3 cosas puntualmente. Lo primero es que, como algo hemos dicho, el primer pacto firmado, establecido por Dios con Abraham y confirmado a través de Moisés en el monte Sinaí, ¿no? En la entrega de la ley. El punto es que uno de los detalles de las debilidades de ese primer pacto es precisamente lo que ya hemos leído en el versículo 1 y confirmado en el versículo 11, que dice que la ley o los sacrificios establecidos en la ley del primer pacto nunca pueden, y eso es así, hermanos, amigos, es así de determinante, nunca pueden quitar los pecados, nunca pueden. Y no puede, por lo que dice en el capítulo 10, verso 4, porque la sangre de los animales no quitan pecados. No los quitan, hermanos. Entonces, bueno, y la explicación es bastante obvia, ¿no? Si la sangre de un animal, si la sangre de un toro, de un macho cabrío, de un cordero, pudiera quitar pecado, entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, haríamos esfuerzo, gastaríamos menos dinero en comida o en otra cosa y mantendríamos siempre varios corderitos ahí en un lugarcito en casa, de manera de cada cierto tiempo también, derramar la sangre y con esa sangre ser limpios de nuestros pecados, si es que tenemos conciencia de que somos pecadores, claro. Pero la sangre no puede. De hecho, ¿qué hacía en el primer pacto? ¿Qué hacía el sacrificio, el servicio en general del sumo sacerdote? Especialmente el llamado día de la expiación, una vez al año. ¿Qué hacía? Dice que recordaba los pecados del pueblo. Los recordaba. Entonces una parte importante de la ceremonia tenía que ver con eso, con que el sumo sacerdote se presentaba delante del Señor para decirle: Señor, venimos aquí, venimos con sangre de animales. Señor, traemos la sangre, la derramaba allí en el altar y decía: Señor, pero queremos que por esta sangre usted en misericordia considere todos los pecados que hemos cometido.
Los pecados de este tiempo recién, los pecados de hoy día, Señor, los pecados de esta última semana, del último mes, los pecados del último año, pero también los pecados de años anteriores. Señor, diría, creo, el sumo sacerdote, desde que nacimos hemos pecado delante de ti y pedimos que por misericordia perdones esos pecados ya pasados. Entonces había que estar recordando los pecados para rogar misericordia al Señor. ¿A causa de qué? A causa de que la sangre de los animales no quita el pecado, no la quita. Hemos dicho en alguna sesión anterior que se hace necesario entonces que el primer pacto que contenía estos sacrificios, que contenía estas debilidades en que uno tenía que apoyarse en la sangre de los animales, entonces necesitábamos que hubiera un cambio en el pacto, pero que también hubiera un cambio en los elementos que nos dieran, perdón que lo diga de esta manera, hermanos, porque ¿qué sabíamos nosotros de pacto? Todavía es poco lo que entendemos. Pero déjeme decirlo de esta manera, que era necesario entonces este nuevo pacto con elementos mucho más altos, no muchos más caros, de tal manera que hubiera una garantía, ¿no? Una cosa así, hubiera una garantía de que a partir del nuevo pacto, entonces íbamos a tener mejores posibilidades delante del Dios de los cielos. Esa es la figura finalmente. Claro, que no es una cuestión que dependa de nosotros, amén. Que no lo decidimos nosotros, amén. Que no se nos ocurrió a nosotros. Oh. Nada, ¿qué sabía? Hermanos, ¿qué sabía Israel? Cuando nunca pudo cumplir, ni le pusieron mucho empeño en cumplir el primer pacto. Entonces, ¿qué van a saber ellos de otro pacto? Cuando Jeremías anunciaba el nuevo pacto, lo anunció en tiempos en que Israel estaba volcado a la idolatría, volcado. De tal manera que Dios preparó a los babilonios bajo el gobierno de Nabucodonosor para que vinieran, invadieran todo, destruyeran todo, dieran muerte a la mayoría y los más jóvenes los llevaron cautivos. 70 años de esclavitud. En ese tiempo, antes de que fueran llevados a Babilonia y en los primeros tiempos de la cautividad, Jeremías entonces, él se levanta como hombre de Dios, como profeta de Dios, y en esos tiempos Jeremías dice, bueno, Jehová dice que vienen tiempos en que él hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo antes, sino que ahora será un pacto sobre condiciones distintas y muy superiores. ¿Qué es lo que da garantía entonces en este segundo pacto? ¿Qué es lo que da garantía? En primer lugar, que viene uno, dice, versículo número 5. Entrando en el mundo, dice. Entrando en el mundo, dice. Perdón, pero si tuvo que entrar al mundo es porque no era del mundo. Aleluya. ¿Verdad que sí? Entrando en el mundo, dice. ¿Quieres acompañarme a Efesios capítulo 4? Efesios, sin perder Hebreos, por favor. Efesios capítulo 4. Mire, versículo, el 8 y el 10, por favor, el 8 y el 10. Dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, hablando de un tiempo posterior a lo que leemos en Hebreos, claramente.
Dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero mire lo que explica en el 10. Dice, el que descendió, porque para poder subir era necesario que antes, ahí está el punto, ¿ves? Era necesario que antes descendiera. El que descendió, dice, es el mismo, aleluya, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que está explicando es que hay uno que descendió de los cielos, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dice que cuando sube, sube por encima de todos los cielos. Pero dice que para el que subió es el mismo que también descendió. Entonces, en Hebreos capítulo 10, verso 5, lo primero que dice que aquel que descendió, el único que vino desde fuera, que vino desde los cielos, el único que rompió todas las barreras del sistema terrestre y que ingresó en gracia del Padre, el único que vino desde afuera y sin pecado, bendito sea, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es aquel que responde, Isaías capítulo 6, que responde a la pregunta del Padre, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la voz del bendito Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Usted recuerda eso? Heme aquí, envíame a mí. Y bueno, pero dice, y cuando viene entrando en el mundo, cuando se establece la comisión del Padre, Juan dirá en el capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino. Muy bien. Entrando en el mundo, ¿qué dice el bendito Hijo? Permítame decirlo a mi manera, por favor. El Señor viene entrando a la tierra, pero le viene diciendo, Padre, yo traigo este entendimiento, esta claridad absoluta. Sé que sacrificio y ofrenda no quisiste. Mas, dice él, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo que está diciendo es lo que los profetas dijeron en el primer pacto en el Antiguo Testamento, cuando decía el Señor que estaba hastiado de la sangre de los animales, estaba hastiado de los sacrificios hechos sin entendimiento, sin luz, sin gracia, sin reconocimiento de la santidad del Dios de los cielos. Se hacían por cumplir, como un simple ritual, hermanos. Como se hacen muchas cosas en estos tiempos en forma religiosa. Hagámoslo, si estamos todos dispersos, no importa, hagámoslo para que cumplamos. Señor nos ayude en eso, ¿no? Pero ¿qué hace Jesucristo? Dice, Padre, yo tengo esta claridad, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, en este cuerpo que tú me has preparado, he aquí que vengo, oh Dios. No le dice Padre, ¿eh? He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo, dice, para hacer tu voluntad. Eso requiere un pequeño análisis. Todavía compartamos los versículos 8 y 9 que reafirman lo mismo que nos importa examinar ahora. Dice el verso 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo a continuación, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, para hacer tu... Mire, deténgase un poquito. Este es el punto. Dios el Padre crea al hombre, crea a Adán y Eva bajo instrucción. No, lo pone en el huerto, en la casa de Dios, bajo instrucción. Lamentablemente, ellos no fueron capaces de cumplir, de obedecer la instrucción de Dios. No fueron capaces, no pudieron.
La tentación del maligno a través de la serpiente fue más fuerte para ellos y no tuvieron madurez para enfrentarse a la tentación y vencerla en el nombre de Jesucristo. No lo pudieron hacer. Entonces fueron tentados y por su desobediencia, entonces entró el pecado y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos pecaron, dirá la Escritura, y están todos destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Entonces hay un pecado que es la desobediencia. No pierda hebreo, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5. Romanos, por favor, en el capítulo 5, mire el versículo 12, hermano, por favor, Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál fue el pecado que se produce en el primer hombre? Esto es, en Adán. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Pues bien, versículo número 17, por favor. Verso 17. Pues dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque Adán desobedece, se constituye el pecado y la paga del pecado es muerte. De ahí para adelante la muerte tuvo pleno gobierno sobre todos. Hay una palabra muy linda en Hebreos capítulo 2 que explica cómo es que Cristo vino no solo a terminar con el imperio de la muerte, sino que a derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Bendito sea el Señor. Dice acá en Romanos 5, 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más, aleluya, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mucho más reinarán, dice. Mucho más. Amén. Entonces, mire qué interesante cuando aquí en Hebreos capítulo 10, hermano, verso 9, cuando dice que el Señor dice, he aquí que vengo, Dios, sí, pero vengo para hacer tu voluntad. O sea, vengo dispuesto a hacer cumplir tu palabra. No se hará mi voluntad. Recuerda la última oración, tan terrible, hermanos, allí en el Getsemaní, horas antes de que fuera tomado, apresado, llevado a juicio y de ahí a la muerte. En el Getsemaní oraba el Señor y decía, Padre, yo quisiera, esto es lo que mi cuerpo temporal quiere, que esta copa pase de mí sin que yo la beba. Reconoce que la copa es amarga, reconoce que el momento es duro, es difícil, hay temor en su vida. Pero él dice sobre todo, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, Pues bien, en esa voluntad dice, quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El primer pacto. ¿Qué es lo primero? Esta oportunidad que Dios le da al hombre de entregarle los mandamientos, diciéndole que si cumplen todos los mandamientos, por esa vía habría salvación para ellos. Pero la Escritura va a dar amplio testimonio y dice que por la ley nadie nunca pudo ser salvo. Nadie nunca pudo ser salvo. Así está escrito. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, ¿para qué? Para establecer esto último. Dice, en esta voluntad, la voluntad del Padre, que se cumple en el Hijo, en plena obediencia. En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto es terriblemente hermoso, hermanos.
no puedo tampoco detenerme en esto, como de verdad quisiéramos, pero verso 10, tome nota y el Señor nos va a dar oportunidad de conversarlo pronto. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. En el versículo número 5, aquí mismo en Hebreos 10, pero en el verso 5, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo temporal, no hay duda. Pero en el verso 10 dice que el Señor ofrenda su cuerpo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Se ofrenda su cuerpo en sacrificio al Padre, de tal manera que el Padre, dirá la Escritura, cuando le levanta con poder de entre los muertos, lo levanta con un cuerpo claramente distinto, con un cuerpo glorificado, un cuerpo absolutamente santo, un cuerpo eterno. Pero no solo eso, sino que dirá en Efesios 1:22 que el Padre declara que Cristo es cabeza, dice, sobre la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuerpo que la iglesia espera, hermanos. Un cuerpo, dirá Filipenses capítulo 3, ¿no? Versículos 20, 21, va a decir que nosotros como iglesia tendremos un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo el Señor. Oh, aleluya, bendito sea. Bendito sea el Señor, bendito sea. Por favor, versículos 11 y 12, creo que allí deberíamos ya luego terminar. Dice el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Está hablando de la ley, hermano, ¿eh? Así se hacía en la ley. Todos los días sacrificios. Todos los días ofreciendo muchas veces, dice, los mismos sacrificios. Así tenían que hacerlo. Sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden. Pero, mira el verso 12. Pero Cristo, bendito sea, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, aleluya, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante dice, no habrá más sacrificio. Bendito sea el Señor. No habrá ninguna otra venida así como amistosamente, cariño. Sí, cuando venga vendrá con mucho cariño, pero por los suyos. Pero vendrá a aplicar su juicio, ¿no? Verso 12, de ahí en adelante esperando, dice, hasta que sus enemigos, ahí está, ¿ve? Sean puestos por estrado de sus pies. Recuérdelo el Salmo 110:1. El Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos los enemigos por estrado de tus pies. En el capítulo 2, aquí mismo en Hebreo, va a decir que todavía no vemos que todos los enemigos estén puestos ya bajo los pies de Cristo, pero dice, no importa, dice. Porque nosotros vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos de la muerte. Muy bien, entonces el punto es que el bendito Hijo ofrenda su cuerpo al Padre, aleluya. El Padre le levanta de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Él ofreció un solo sacrificio de una vez y para siempre. Muy bien. Y el Padre con cuerpo glorificado le sienta a su diestra, esperando, dice, hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado, todo debajo de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Aleluya. Una sola ofrenda permitió que los que creemos, dice, a los santificados. Ay, ¿de qué estará hablando? Primera de Corintios, por favor, amados. Primera de Corintios, en el primer capítulo, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios 1, 30. Dice, más por Él, está hablando del Padre, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios.
¿Qué nos ha sido hecho? Sabiduría, justificación, mire, santificación, aleluya, y redención. ¿Qué significa? Que si estamos en Cristo, como dirá Pablo, nueva criatura. Pues bien, si estamos en Cristo, estamos en su sabiduría. Por Él hemos sido justificados, pero también en Él y por Él somos santificados y en Él somos redimidos. Entonces, ¿qué habíamos leído en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Una sola cosa para terminar, para que nadie vaya a ser llevado por una doctrina equivocada. Cuando dice hizo perfectos para siempre, es en la medida en que se mantiene el cumplimiento del nuevo pacto. Para mantener el cumplimiento del nuevo pacto hay que ser fiel a Cristo el Señor y a su sangre derramada. Espero estos días que podamos resaltar esto, porque va a decir la Escritura que no por estar en Cristo ocasionalmente, no porque ocasionalmente la sangre de Cristo le ha lavado y le ha santificado, eso le da garantía para vivir de cualquier manera. No. Lo vamos a conversar aquí mismo. Este capítulo nos va a ayudar para trabajar un poquito más en este punto. Mientras tanto, le ruego que tenga tiempo, tome tiempo para honrar al Señor, alabar al Señor, bendecir al Señor por aquel bendito Hijo que se ofrendó para que en su cuerpo y con derramamiento de su sangre se sellara este nuevo pacto que nos da salvación y vida eterna. Bendito es el Señor, alabado es el Señor. Si puede, al orar, tome compromiso con el Señor y dígale: Señor, si me amaste de tal manera, lo mínimo que puedo hacer es amarte a ti también y serte obediente. Si tú te entregaste por mí para que yo tomara vida, lo mínimo que puedo hacer es entregarte mi vida en servicio, en adoración, en alabanzas y en obediencia permanente. Que Dios, el Señor, bendiga sus vidas. Amén.